Hola amigos, soy el doctor Osvaldo Marino, presidente de la Universidad Doxa y pastor, psicólogo, profesional, graduado con doctorado en psicología clínica. Quería presentarme ahora al principio de alguna de las clases que vamos a estar compartiendo juntos y darles un trasfondo de la universidad en primer lugar. Hemos ya en el año 2010 hemos cumplido 25 años. Obviamente quizás esta clase se va a ver mucho más allá del año 2010, pero quería que ustedes tengan una idea de que esta primera clase fue la que fundó esta universidad en el año 1985, donde comenzamos compartiendo con unos pastores que supieron que yo estaba estudiando psicología clínica y me pidieron que les diera unas clases. Así, en una tertulia de amigos, terminamos después de varios meses con casi 25 pastores interesados y al final del año estábamos entregando diplomas habiendo fundado el Instituto Superior de Psicología Pastoral. Esta primera clase obviamente es una de las clases que introduce al alumno y que es mandatoria, todos tienen que tomarla, porque vamos a trabajar con terminologías que van a usar durante toda la cursada. Y también quiero decirles que la idea es formarles a ustedes como psicoterapeutas cristianos. Y para eso, esta clase que se llama psicoterapia cristiana o neuiasis, te dicen esta palabra ¿de qué es? Neuiasis. Bueno, lo vamos a ver en muy poquitito tiempo. Pero es una de las materias obligatorias, neuiasis, de esta universidad. Quisiéramos compartir al comenzar que el libro que usted va a recibir, allí usted va a tener mucho más de lo que vamos a trabajar aquí en clase, la tarea que usted va a trabajar, lo que va a seguir más adelante. Hay mucho material que se va a cubrir en escrito, que obviamente en esta panorámica no vamos a poder cubrir, pero de todas maneras usted va a tener un concepto muy acabado de lo que es psicoterapia cristiana al finalizar esta clase, y todas las demás clases del programa le van a ayudar a usted a tener un conocimiento bien profundo de lo que es la psicoterapia cristiana. Sin dudar más ni esperar más, vamos a ya entrar en materia y vamos a trabajar tres palabras que yo sé que usted las va a conocer de inmediato, pero queremos que usted las conozca más profundamente: neurosis, psicopatía y psicosis. Usted seguramente escuchó estas palabras, pero usted tiene que empezar a entender este tipo de terminología. Neurosis, psicopatía y psicosis significan lo que la ciencia de la psicología dice: las enfermedades mentales o trastornos mentales bajo las cuales más allá no se puede ir. El neurótico, el psicópata y el psicótico son los trastornos mentales por excelencia, personas emocionalmente dañadas, y de allí cada una de estas categorías va a tener sus diferentes, diríamos, ramilletes de experiencias conforme a lo que la persona esté viviendo. Por ejemplo, si vamos a la neurosis, tenemos que entender que la ciencia habla de que hay neurosis fóbica, neurosis histérica, diferentes estilos y clases de neurosis. Pero seguramente usted va a preguntar ¿qué es neurosis? Bueno, la definición es la psicopatología de la vida cotidiana. Una persona que realmente tiene diferentes circunstancias y no sabe cómo bregar con ellas, circunstancias difíciles. O sea que el neurótico podemos llegar a ser todos aquellos que no sabemos cómo bregar, por ejemplo, con situaciones nuevas. Sabemos que personas han sido despedidas del trabajo y toman determinaciones diferentes. Algunos van y buscan otro trabajo, pero sabemos que hay otras personas que hasta se pueden llegar a pegar un tiro porque no saben cómo continuar su vida sin ese trabajo. Cuando yo estaba como pastor, me acuerdo que llegó una vez uno de mis fieles allí de la iglesia con una sonrisa de oreja a oreja diciéndome: pastor, quiero decirle que me echaron del trabajo. Y yo le pregunté: ¿cómo puede ser que te rías? Y él me dice: porque sé que el Señor me va a proveer uno mejor. Y como acabamos de decir, hay gente que comete suicidio cuando pierde un trabajo.
¿por qué la diferencia en actitudes? Bueno, la ciencia nos dice que conforme a la rigidez mental que uno tenga, las circunstancias que estemos viviendo, será que esa persona sea más neurótico o menos neurótico. Pero si tuviéramos que mirar acerca de la neurosis, ¿quiénes hablan de la neurosis? Tendríamos dos escuelas médicas. Una escuela que dice, somos todos neuróticos, algunos estamos mejor que otros, y hay otra escuela médica que dice que no, están los neuróticos y están los sanos. Entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿cierto? ¿Cuál es el parámetro para la neurosis? Y el mejor parámetro, la mejor regla, nos la da Jesús. Jesús es el que de alguna manera fue el más cuerdo, el más sano, emocionalmente hablando también. Por lo tanto, si tuviéramos que saber quién es o quién no es neurótico, Él nos pone el patrón, la regla. Si nos medimos acerca de la cordura mental de Jesús, entenderíamos entonces quiénes estamos más neuróticos o menos neuróticos. Quiere decir, en una escala de 0 a 100, tendríamos que algunos nos manejamos entre el 3, el 4 y algunos ya quizás hasta se han disparado cerca del 8 o el 9. Entonces, neurosis, volvemos a repetir, es la psicopatología de la vida cotidiana, la imposibilidad de llevar a cabo cosas. Personas que se ponen muy bruscas, personas que se alteran por cualquier cosa. No quiere decir que no funcionen en la vida. Claro, trabajan, son padres, madres, hijos, hacen sus cosas, estudian, pero la mayor neurosis es aquel que queda imposibilitado de relacionarse, de hacer cosas y demás. Vamos a la próxima categoría, psicopatía. ¿Quién es un psicópata? Bien, un psicópata es aquella persona que el daño se lo hace al otro. Por ejemplo, nos dice la ciencia que tenemos psicópatas en las cárceles. Las cárceles están llenas de psicópatas. Allí tenemos, se han hecho una gran cantidad de estudios en donde se ha demostrado que el ladrón, el estafador, el drogadicto, la gente que hace daño al otro, es generalmente el que se puede llamar psicópata. En Estados Unidos se llama sociópata. En Estados Unidos la terminología que se usa es sociópata, mientras que en Latinoamérica se usa más psicópata. ¿Quiénes son entonces los psicópatas? Los psicópatas son todos aquellos que hacen daño a los demás con su personalidad. El drogadicto, el alcohólico, el homosexual, la prostituta, el pederasta o pedófilo, personas, el estafador, el mentiroso compulsivo, los que con su actividad, con su personalidad hacen daño a los demás, a eso se les va a denominar psicópatas. Obviamente sabemos que hay toda una circunstancia y situación hoy que se habla acerca de la homosexualidad y que la homosexualidad no es una enfermedad, sino que es un estilo de vida. Bueno, hace algunos años de atrás se pusieron de acuerdo una cantidad de gente y quitaron del manual que describe los trastornos emocionales como que ya no era parte de eso. Pero la ciencia lo había denominado por muchos años enfermedad y la palabra de Dios lo denominó siempre un pecado. Nosotros seguimos creyendo que esto es algo que se puede cambiar, es algo que alguien puede salir de esto. Por lo tanto, aquellos que son homosexuales, trastornados de alguna naturaleza emocionalmente y buscan los pedófilos, con toda la gran cantidad de categorías que existen de trastornos sexuales y demás. Bueno, todos estos, la gran categoría es psicopatía. Quiere decir, la neurosis tiene sus diferentes ramilletes explicando diferentes formas de neurosis. El psicópata, obviamente, tiene diferentes rayitos explicando que el homosexual, que el drogadicto, la prostituta, que el pedófilo. Eso entonces serían los psicópatas. Y los psicóticos, la palabra psicosis tiene que ver con la locura, tiene que ver con el loco común. El psicótico es el loco común. Y también tiene sus rayitos esta palabra psicosis
hablamos de psicosis hebefrénica, psicosis esquizofrénica, psicosis paranoide, paranoica, delusional. O sea que en estas terminologías estamos entendiendo que existen solo 3 categorías que pudiéramos determinar mínimo como un exponente. Neurosis, personas normales. Psicópatas, también personas normales. Pero en otro tipo, todos interactuamos, pero algunos tienen una moral un poco desviada, psicopatía, otros tienen una moral más regular, pero tienen problemas en relacionarse con los demás, neurótico, y el psicótico, que a veces lamentablemente hay que terminar internando para que no se haga daño a sí mismo o haga daños a otros.